Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Arrieche, estudiante de Psicología, y en esta ocasión me complace compartir con ustedes mi experiencia en la intervención organizacional en el Centro Médico San Juan, ubicado en el centro oeste de Barquisimeto, específicamente en la calle Carrera 16, entre calles 37 y 38. Ahora bien, para abordar esta institución partí de la premisa de que un centro de salud es un sistema dinámico, acá, es un sistema dinámico e interdependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es un lugar en donde cada área y persona que está allí tiene una incidencia o una influencia directa en el personal que atiende o a nivel global, y pues en la calidad del servicio prestado al paciente. Fui muy enfática en mi intervención acerca de la importancia o la valorización del capital humano. Recordando, el capital humano son las personas que conforman la organización. El bienestar del capital humano es esencial para garantizar una atención de calidad. Un equipo sano, motivado y con seguridad psicológica brinda mejores resultados, tanto clínicos como organizacionales. Y básicamente en esto se basó mi intervención. Más adelante hablaremos de esto, pero sí la importancia de preservar o salvaguardar la integridad, la salud mental y el bienestar de las personas que forman parte de esta institución. Y siempre la premisa fue, si el personal no está bien, la clínica no va a estar bien. Entonces, bueno, mi meta central o principal no era que me vieran como un agente externo a la clínica o alguien que simplemente iba a cumplir un trabajo, sino que mi intención fue involucrarme en la dinámica de la clínica y pues ser un agente de cambio o de apoyo para ellos, para optimizar la comunicación organizacional, fortalecer la seguridad psicológica del equipo y reducir los riesgos psicosociales presentes en cualquier entorno laboral, pero sobre todo en este ambiente de salud. También teníamos como una frase que decíamos: cuidemos a los que cuidan, porque muchas veces se olvidaban de ellos mismos y pues estaban mucho más pendientes de los pacientes y de su trabajo que de ellos mismos. Ahora bien, la fase 1, diagnóstico y hallazgos. Para entender la realidad del centro médico, apliqué una metodología como combinada, es decir, usé o implementé aspectos cualitativos y cuantitativos, dentro de los cuales están observación directa del entorno laboral y dinámica del equipo. También realicé entrevistas semiestructuradas al personal en las distintas áreas, en todas las áreas. También apliqué un test de satisfacción laboral mediante escala Likert. Quiero hacer una pausa en esto porque este test se tuvo que aplicar una segunda vez, puesto que la primera vez luego nos confesaron de que no habían sido del todo honestos en las respuestas, puesto que tenían miedo de que el personal directivo tomara represalias en contra de ellos por demostrar o exteriorizar algunas de sus inconformidades, que pues eran varias. Esto también fue un punto de partida, ya que nos dimos cuenta de este temor, que la dinámica dentro de la clínica era basada en el temor o a los castigos. Esto pues llegamos a estas conclusiones mediante las entrevistas realizadas y mediante este test, que bueno, como les expliqué, la segunda vuelta fue la válida. Por último, y un análisis del clima organizacional y canales de comunicación existentes, que nos dimos cuenta de que eran casi nulos. Ahora bien, con este diagnóstico se llegaron a hallazgos primordiales, como son: primero, se notó una severa sordera organizacional, lo que llamábamos, porque existía una disfunción comunicacional, ausencia de canales formales en los relevos de guardia. Todo era basado en fulanito tiene que saber que esto es más que obvio, yo no le dije porque bueno, él tenía que saber. O sea, este tipo de cosas, esta falta de comunicación que pues hacía como complicada la dinámica y el ambiente laboral. Por otra parte, ruptura del contrato psicológico y percepción de favoritismo hacia el personal de administración. Esto lo decían todos, enfermeras, los de admisión, hasta los mismos médicos. Decían que la junta directiva tenía como un favoritismo hacia los de administración en todo sentido, en cuanto al pago, en cuanto a
comodidades para el trabajo, o sea, que tenían una oficina más amplia, con un aire acondicionado mejor, que estaban más cómodos, o sea, eran como los consentidos. ¿Y esto qué hacía? Pues que se desarrollara una tensión o sentimientos de rivalidad o falta de motivación. Por otra parte, el liderazgo autocrático también se evidenció una indefensión aprendida y baja seguridad psicológica. Ante incidentes o crisis, la respuesta directiva siempre era como de castigo o de tomar represalias. Entonces, ellos ya estaban bajo esta indefensión aprendida de que sea lo que sea que haga, bien o mal, siempre el resultado va a ser el mismo. Nunca van a reconocer nada bueno, siempre me van a regañar, siempre va a estar todo mal. Y pues bueno, esta fue otra de las cosas que se evidenció. Por último, o en conclusión, pues en definitiva, existía un clima organizacional disfuncional con elevada entropía. Ahora bien, en la fase 2, plan de intervención, esto es como un resumen del plan de intervención. Esto fue una de las actividades realizadas durante una semana. Y bueno, comienza diciendo: gestión del estrés y resolución constructiva de conflictos. El nombre de la dinámica era transformando la tensión de la confrontación a la solución. Duró 1 hora, realmente duró un poquito más, porque entre intercambios de ideas y todo se tardó un poco más. Pero bueno, el lugar de ejecución siempre fue el mismo, no contábamos con espacios como tan cómodos para hacer las actividades, pero sí nos habilitaron como una sala de conferencias en donde allí pues realmente trabajábamos bien. Y bueno, primero, justificación y bases teóricas. En el contexto sanitario, el conflicto interpersonal surge inevitablemente ante la presión temporal, la escasez de recursos y la diversidad de criterios operativos. El modelo de estilos de manejo de conflictos de Thomas y Killman postula que las diferencias interpersonales pueden abordarse desde 5 modalidades. Primero, competencia, acomodación, evasión, compromiso y colaboración. En el Centro Médico San Juan, la tendencia histórica a la evasión o a la confrontación directa desgasta el clima organizacional, y de esto tuvimos muchas pruebas. Ahora bien, fundamentado en la teoría de la mediación y la negociación basada en los intereses, Fisher y Uri, es necesario educar al personal para separar a las personas del problema, es decir, lo que llamábamos la despersonalización. Enfocar las discusiones en intereses subyacentes y no en posiciones cerradas, utilizando el pensamiento divergente para construir acuerdos de beneficio mutuo que reduzcan el estrés percibido. Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de esta dinámica? Primero, el objetivo general era capacitar al personal asistencial y administrativo en técnicas de negociación colaborativa y manejo constructivo del conflicto, porque a veces casi siempre, por el mismo tema de rivalidades o de falta de comunicación, todo era llevado al conflicto y muchas veces se centraban no en lo que se decía, sino en el cómo se lo decía. Entonces, no le prestaban atención como a la instrucción técnica, sino en el tono en el que se lo decían. Completamente entendible, y pues bueno, fue parte de los objetivos de esta actividad y de esta dinámica. Ahora, como objetivos específicos, identificar los propios estilos dominantes de respuesta ante situaciones de tensión o desacuerdo, y aplicar el método de negociación basado en intereses para la resolución de conflictos operativos reales. Aquí muy importante también, yo como que los confronté, porque siempre decían, es que me hablan así, es que me dicen esto, es que me dicen lo otro, y pues no se detenían a pensar cómo estoy hablando yo, cuál es mi comunicación, cuál es el estilo de comunicación que estoy usando, para con los demás y para conmigo mismo también. Entonces esto fue clave. El primer momento lo dividí en 3 momentos. El primer momento fue inmersión y sensibilización. La dinámica era el nudo humano. Los participantes hacían un círculo, se tomaban todos entre las manos, pero manos para allá, manos para acá, todo complicado, y luego se debían desenredar de forma ordenada, pero usando solamente órdenes verbales, y pues tenían normas. Las órdenes verbales debían ser bajo el respeto, debían ser en un tono amigable, debía respetarse la opinión de todos, tenían turnos para hablar, o sea, habían ciertas normas que debían cumplir. El momento 2, espejo y práctica conductual, taller de casos complejos, negociación de Harvard. Se me olvidaba en lo primero. Fue necesario hacerla 2 veces porque también se evidenció como
esta rivalidad, incluso hubo uno que dijo como que, pero pasa tu mano por aquí abajo, y las palabras textuales de otra persona fue, tú eres loco, ¿cómo la vas a pasar ahí? Por eso es que estamos más enredados. Y el muchacho quedó como con pena y se sintió como mal, evidentemente. Y pues allí se evidenció esta falta de respeto, esta falta de empatía, esta mala comunicación que existe, incluso hasta en una dinámica, imagínense pues en el trabajo como tal. Ahora bien, en el momento 2, como hablaba, yo pues expuse 4 principios de la negociación basada en intereses de Fisher y Uri, que les mencioné anteriormente. Primero, se debía separar a la persona del problema. 2, se debía enfocar en intereses y no en posiciones. Y 3, inventar opciones de mutuo beneficio. Bueno, cuarto, insistir en criterios objetivos. Se dividen en subgrupos, bueno, yo los dividí en subgrupos y se les entregó un caso simulado de conflictos recurrentes o cosas que por lo general pasan en las jornadas del día y debían darme una solución a eso. Entonces, por ejemplo, a mí me toca librar y no me importa, por ejemplo, que existía esto de los días libres, bueno, aquí está, de los días libres o días feriados que debían trabajar. Entonces decían como que, bueno, a mí me toca librar y yo no vengo y punto, y eso no es mi problema. Entonces, la dinámica era cambiar esta narrativa a algo más como, mi interés es atender un asunto familiar, pero puedo proponer cubrir el turno del sábado a cambio del domingo. O sea, buscar estas soluciones personales y organizacionales. Ahora, en el momento 3, de resonancia y anclaje. La dinámica era el decálogo de la salida colaborativa. El grupo sintetizaba y redactaba en una lámina 5 reglas de oro, pero propuestas por ellos mismos, para gestionar las discusiones difíciles dentro de las áreas de trabajo. Como por ejemplo no interrumpir, no personalizar las diferencias operativas, hacer pausas de enfriamiento emocional, muy importante. Y bueno, por último se firmó como la lámina en símbolo de compromiso con esto. Ahora bien, fase de ejecución y cobertura. La intervención se realizó de forma transversal y pues tuvimos la oportunidad de cubrir el 88% del personal activo en la clínica, desde administración, admisión, enfermeros, médicos, la junta directiva, todos se pudieron abordar. Entre las dinámicas realizadas tenemos, primero, talleres de comunicación asertiva, para sustituir básicamente la confrontación por la estructura del mensaje yo. Por otra parte, el engranaje vivo. Se hicieron jornadas de empatía operacional y mesas del salario emocional, donde los departamentos vivenciaron la carga operativa del otro, rompiendo sesgos de rivalidad, porque existía como que esta narrativa de yo hago más que él, ¿cómo es posible que él gane más que yo? O mi trabajo es más valioso, o mi esfuerzo es más. Entonces se hizo como una actividad en donde se evidenciaba, eso fue otra dinámica, el trabajo y el esfuerzo de todos, y pues que el esfuerzo de todos valía, y que el trabajo de todos hacía que la clínica funcionara de forma correcta. Por último, bueno, mediación de conflictos basado en los modelos de Harvard y Thomas Kilmann que hablamos anteriormente, y bueno, acá vuelvo a repetir que cubrimos el 88% del personal activo. Ahora, la fase 4, los resultados y conclusiones. Se concluyó un 65% de reducción en fallas comunicacionales y relevos de guardia. El 80% del personal asistencial aplicó técnicas de regulación emocional con las herramientas que les brindábamos en nuestros talleres, y acuerdos estandarizados entre administración y facturación, muy importante. Les creamos una hojita de bitácora y la imprimimos, y bueno, ya ellos tienen su formato, pero se lo propusimos y les encantó, en donde existía como un formato bastante genérico de las cosas que se realizaron en la jornada o en la guardia. Entonces, para evitar este conflicto de que no me dijiste, que no lo dije, dejar todo por escrito para evitar estos problemas. Tuvo resultados bastante positivos. Y bueno, la institucionalización del decálogo de salario emocional. Dentro de las limitaciones y también recomendaciones, primero, la alta carga asistencial dificultó reuniones simultáneas, es decir, no podíamos estar con varias personas de distintos departamentos, que en actividades hubiese sido ideal, puesto a la alta demanda que tenían en su trabajo. Por otra parte, bueno, el evento sísmico desde la semana 9 en adelante fue bastante caótico, no teníamos tiempo de hacer muchas cosas, el personal estaba como asustado,
con el tema de las réplicas, no, como que no nos prestaban mucha atención en ese momento y bueno, eso también dificultó las cosas. Dentro de eso, nuestra tutora institucional nos dijo que no debíamos ir todos los días. Sin embargo, sí lo hicimos porque teníamos muchísimas actividades pendientes, pero lo hacíamos con personal, muy poco personal, gracias a que, bueno, todos estaban en sus situaciones. Por otra parte, bueno, dentro de las recomendaciones, igual en el informe final todo está como más detallado y extenso, pero sé que esto es poco tiempo. Dentro de eso, bueno, está crear un departamento de gestión humana, así como institucionalizar bitácoras oficiales de guardia, porque a las que le entregamos fue como mientras tanto, pero esto se debe como hacer de forma oficial, una bitácora creada por la propia empresa bajo los parámetros que consideren necesarios. Y bueno, continuar un programa de cuidado al cuidador. Aquí le comparto unos anexos y pues me llevo de esta intervención muchísimas experiencias y aprendizajes. Tuve la oportunidad de entrar a quirófano, un instrumentista, un licenciado, me invitó puesto que existían ciertas dificultades en el personal en el personal quirúrgico. O sea, a la hora de entrar a quirófano era un problema y evidentemente sí, entré 2 veces y en las 2 veces pues evidencié eso. Pero más allá de eso, fue la experiencia de estar dentro de un quirófano, una vez una operación de apendicitis y la otra fue, bueno, aquí está, una cesárea. Fue bellísima esta experiencia de ver la vida, básicamente el inicio de la vida. Fue muy bonito. Aparte también sirvió para ellos mismos, no solo como organización, los problemas entre ellos, sino también algunas cositas que debían como tal vez moderar en el momento de la cirugía. Empezaron ahí a hablar del terremoto, no sé qué, sobre la muchacha, era una primeriza en su parto, y pues eso la puso muy nerviosa, se le bajó la tensión, comenzaron a hablar de otras cosas, se fue la luz en ese momento, todos con las linternas, bueno, todo fue un desastre, pero eso también colaboró para que a mí se me ocurrieran ideas para brindarles a ellos hay cosas que se pueden hablar como hay cosas que no, porque ponen más nervioso al paciente, y pues bueno, al final dentro de la misión y visión de la empresa estaba eso, siempre pensar en el bienestar de los pacientes. Bueno, así como eso, pues muchísimas otras experiencias. Tuve la oportunidad de compartir con unos estudiantes de la UCLA que también estaban haciendo sus pasantías allí, entonces como que engranamos lo médico con lo psicológico, hicimos actividades bastante chéveres, bueno, hicimos bastante talleres, jornadas vivenciales, todo excelente. El último día pues agradecimos a todos por la oportunidad, estaban bastante complacidos, no querían que nos fuéramos. Incluso pues estábamos coordinando actividades fuera de lo académico, pero para seguir apoyándolos a ellos a nivel de empresa. Y pues bueno, creo que ya me excedí con el tiempo, pero básicamente esa fue mi intervención. Muchas gracias por su atención.